¿Sabías que algunos de los alimentos más poderosos para proteger tu cuerpo ya fueron mencionados en antiguas escrituras sagradas hace miles de años? Mucho antes de que existiera la medicina moderna, estos textos hablaban de alimentos capaces de fortalecer el organismo, apoyar la recuperación y proteger la salud de forma natural. Lo sorprendente es que muchos de esos alimentos todavía existen hoy, creciendo en jardines o incluso en tu propia cocina, aunque la mayoría de las personas ignora su verdadero poder. En este video voy a mostrarte 7 superalimentos mencionados en estas antiguas escrituras, y el último podría sorprenderte, porque probablemente ya lo tienes en casa. Ahora, vamos a comenzar. 1. Aceite de oliva, el líquido que impulsó civilizaciones. Comencemos con algo que ha estado frente a tus ojos durante toda tu vida, tal vez incluso en tu propia cocina cada día. El aceite de oliva durante miles de años no fue solo un alimento, fue medicina, símbolo sagrado y fuente de vida. La Biblia lo menciona más de 140 veces. 140 veces. Eso no parece una simple coincidencia. Parece un patrón profundo que se repite a lo largo de la historia humana. En el libro de Éxodo se ordena encender las lámparas del tabernáculo con aceite de oliva puro. En Ezequiel 16:13 se menciona como uno de los alimentos preciosos que representaban bendición y abundancia. En Lucas 10:34, el buen samaritano vierte aceite sobre las heridas de un hombre para ayudar a sanarlas. Durante siglos, muchas personas pensaron que esos relatos eran solo símbolos espirituales, pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. La medicina moderna ha confirmado gran parte de lo que esas culturas ya practicaban. El aceite de oliva virgen extra contiene un compuesto llamado oleocantal. Este compuesto actúa en el organismo de manera muy similar al ibuprofeno, un conocido antiinflamatorio. Inhibe ciertas enzimas relacionadas con la inflamación, pero a diferencia del ibuprofeno, no daña el revestimiento del estómago. De hecho, diversos estudios muestran que puede contribuir a proteger la mucosa gástrica. Y aquí aparece un primer momento sorprendente. Algo tan simple como un alimento cotidiano puede interactuar con el cuerpo humano de una forma que recuerda a algunos medicamentos modernos. El aceite de oliva también es rico en polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a reducir la oxidación del colesterol LDL. Esto significa que contribuyen a disminuir los procesos que favorecen la formación de placas en las arterias. Por esta razón, la dieta mediterránea, donde el aceite de oliva es la grasa principal, se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular en numerosos estudios epidemiológicos. Pero hay algo más que a menudo pasa desapercibido. Cuando se aplica sobre la piel, como lo hacían algunos sanadores antiguos, el aceite de oliva puede crear una barrera protectora y favorecer la hidratación cutánea. Algunos estudios también sugieren que ciertos componentes del aceite pueden contribuir a limitar el crecimiento bacteriano en heridas superficiales, siempre como complemento del cuidado médico adecuado. Ahora viene la pregunta importante: ¿cómo utilizarlo de manera sencilla en la vida diaria? Para la mayoría de los adultos sanos, una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra prensado en frío al día puede integrarse fácilmente en la alimentación. Muchas personas prefieren tomarla por la mañana, en ayunas, o añadirla a ensaladas, verduras o pan integral durante las comidas. También puede utilizarse en la cena como parte de una comida ligera. Lo importante es la calidad. Debe ser aceite de oliva virgen extra, prensado en frío y preferiblemente almacenado en botella oscura para proteger sus compuestos antioxidantes. Un pequeño momento de reflexión. A veces buscamos soluciones complejas para nuestra salud, mientras ignoramos alimentos simples que han acompañado a la humanidad durante milenios. Sin embargo, no todas las personas deben consumirlo en grandes cantidades. Las personas con dietas muy restringidas en grasa, ciertas enfermedades digestivas específicas o quienes siguen indicaciones médicas particulares deben consultar con su profesional de salud antes de aumentar su consumo.
y como cualquier grasa, incluso la saludable, debe consumirse con moderación dentro de una dieta equilibrada. 2. Miel cruda, el antibiótico natural que parece desafiar al tiempo. Imagina abrir una tumba egipcia de hace 3000 años y encontrar un frasco de miel que aún es comestible. No es una leyenda. Los arqueólogos realmente lo han documentado. La miel tiene una capacidad extraordinaria para conservarse durante largos periodos gracias a su baja humedad y a sus propiedades antimicrobianas. Las escrituras antiguas también la mencionan repetidamente. En el libro de Éxodo, la tierra prometida es descrita como una tierra que fluye con leche y miel. No se menciona una vez ni dos. Aparece más de 20 veces a lo largo de los textos. En Proverbios 24:13 se lee una frase muy directa: come miel, hijo mío, porque es buena. No se dice simplemente porque es dulce, se afirma que es buena. Durante mucho tiempo, esa afirmación fue interpretada como sabiduría tradicional. Pero la ciencia moderna ha observado algo interesante. La miel cruda contiene peróxido de hidrógeno, metilglioxal y una proteína llamada beta-defensina 1. Estos compuestos tienen actividad antimicrobiana. Trabajan de manera conjunta para dificultar el crecimiento de diversas bacterias. Algunos estudios han mostrado que ciertos tipos de miel pueden inhibir bacterias resistentes a antibióticos, incluyendo cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, conocidas como MRSA, cuando se utilizan en contextos médicos específicos como apósitos para heridas. Aquí aparece otro momento sorprendente. Un alimento que durante miles de años fue considerado simple y cotidiano, contiene mecanismos naturales complejos que hoy seguimos estudiando. La miel cruda también contiene compuestos antioxidantes y pequeñas cantidades de prebióticos que pueden favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. En algunos casos se ha observado que puede ayudar a aliviar la irritación de garganta, contribuir al bienestar digestivo y apoyar el proceso de cicatrización cuando se utiliza de manera tópica en contextos médicos controlados. Pero hay un detalle muy importante que muchas personas pasan por alto. Tiene que ser miel cruda. La miel altamente procesada que suele encontrarse en muchos supermercados ha sido calentada y filtrada intensamente. Ese proceso puede reducir parte de los compuestos biológicamente activos presentes en la miel natural. La miel cruda, sin filtrar y preferiblemente producida de manera local, conserva mejor esas características. Ahora hablemos de cómo consumirla. Una forma sencilla es tomar una cucharadita o una cucharada pequeña por la noche, aproximadamente 30 minutos antes de dormir. Algunas personas la mezclan con una infusión tibia de manzanilla o con un poco de agua tibia. No debe mezclarse con líquidos muy calientes porque el calor excesivo puede degradar algunos de sus compuestos. Otra opción tradicional es combinar una pequeña cantidad de miel con una cucharada de aceite de oliva antes de acostarse. Muchas personas encuentran que esta mezcla es suave para la garganta y reconfortante para el sistema digestivo al final del día. En cuanto a la frecuencia, una pequeña porción diaria suele ser suficiente dentro de una dieta equilibrada. No es necesario consumir grandes cantidades. Sin embargo, hay personas que deben tener precaución. Quienes viven con diabetes o necesitan controlar estrictamente su glucosa deben consultar con su médico antes de incorporar miel regularmente, ya que sigue siendo una fuente de azúcares naturales. Tampoco se recomienda para niños menores de 1 año debido al riesgo de botulismo infantil. Un momento para pensar. A veces los secretos más interesantes de la salud no están escondidos en laboratorios futuristas. Han estado en nuestras mesas durante generaciones. Tal vez la verdadera pregunta no es si estos alimentos existen. La verdadera pregunta es si estamos prestando atención a la sabiduría que la historia y la ciencia juntas siguen recordándonos. 3. Ajo, el guardián natural contra las infecciones. El ajo aparece mencionado en el libro de Números 11:5.
Allí se cuenta que los israelitas en el desierto recordaban con nostalgia los alimentos que comían en Egipto, entre ellos el ajo. Piénsalo un momento, acababan de ser liberados de la esclavitud y aún así lo echaban de menos. Eso nos muestra lo central que era en su alimentación diaria y en su sensación de bienestar. Los registros históricos egipcios cuentan algo igualmente interesante. Los trabajadores que construían las pirámides recibían ajo como parte regular de sus raciones. No era por su sabor, era por su capacidad para fortalecer el cuerpo y ayudar a prevenir enfermedades. Existe incluso un relato documentado en el que, cuando el suministro de ajo se interrumpió durante un tiempo, los trabajadores protestaron y se negaron a continuar su labor. Para ellos, el ajo era una parte esencial de su salud. Ahora la ciencia moderna ha descubierto por qué. El compuesto activo más estudiado del ajo es la alicina. Pero hay un detalle que la mayoría de las personas desconoce. La alicina no está presente en el ajo intacto. Se forma cuando el ajo se corta o se aplasta. Y para que ese proceso bioquímico se complete correctamente, el ajo triturado debe reposar unos 10 minutos antes de cocinarse. Ese pequeño paso es crucial. Si se cocina inmediatamente después de cortarlo, la enzima que permite la formación de alicina se inactiva y se pierde gran parte de su potencial biológico. Aquí aparece un pequeño momento de sorpresa. Algo tan simple como esperar unos minutos puede marcar una gran diferencia. La alicina ha sido estudiada por sus propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. Además, diversos estudios han observado que el consumo regular de ajo puede contribuir a reducir la presión arterial en algunas personas con hipertensión leve o moderada. También se ha asociado con una ligera reducción del colesterol total y con el apoyo al funcionamiento del sistema inmunitario. Algunos estudios observacionales incluso han encontrado que las personas que consumen ajo con frecuencia presentan menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, aunque la investigación continúa para comprender mejor estos efectos. Lo interesante es que los antiguos egipcios ya utilizaban el ajo como remedio natural. Un antiguo papiro médico egipcio, fechado alrededor del año 1500 a.C., menciona más de 20 usos terapéuticos diferentes del ajo. Ellos no conocían el término alicina, simplemente observaban sus efectos en la vida real. Ahora la pregunta práctica: ¿cómo consumirlo correctamente? Una forma sencilla es tomar 1 o 2 dientes de ajo fresco al día. Lo ideal es triturarlos o picarlos, esperar aproximadamente 10 minutos y luego consumirlos. Muchas personas lo mezclan con aceite de oliva o lo añaden a ensaladas, sopas o verduras. Otra opción es incluir ajo ligeramente cocinado en las comidas principales varias veces por semana. El calor suave mantiene parte de sus compuestos beneficiosos y hace que sea más fácil de digerir. En cuanto a la frecuencia, consumir ajo 2 o 3 veces por semana puede formar parte de un patrón alimentario saludable. Sin embargo, algunas personas deben tener precaución. Quienes toman medicamentos anticoagulantes o se preparan para una cirugía deben consultar con su médico antes de consumir grandes cantidades de ajo, ya que puede influir en la coagulación sanguínea. También puede causar molestias digestivas en personas con estómago sensible. 4. Incienso, la resina que calmaba la mente. Cuando muchas personas escuchan la palabra incienso, piensan inmediatamente en la historia del nacimiento de Jesús y en los regalos de los sabios. Pero en el mundo antiguo, el incienso era mucho más que un símbolo religioso. Durante miles de años fue utilizado en regiones como el Medio Oriente, Egipto e India, tanto en rituales espirituales como en prácticas medicinales tradicionales. En el libro de Levítico se menciona como parte de las ofrendas de grano. En el Cantar de los Cantares se describe por su fragancia y su valor. De hecho, en algunas épocas el incienso podía tener un valor comparable o incluso superior al oro debido a su rareza y a sus aplicaciones medicinales.
La resina del árbol boswellia contiene compuestos conocidos como ácidos boswellicos. Estos compuestos han sido estudiados por su capacidad para modular ciertos procesos inflamatorios en el organismo. Uno de los mecanismos estudiados es su efecto sobre una enzima asociada a la inflamación llamada 5-lipoxigenasa. Este proceso inflamatorio está relacionado con diversas enfermedades crónicas como artritis, asma o enfermedades inflamatorias intestinales. Aquí aparece otro momento fascinante. Un estudio publicado en 2011 en la revista de Psicofarmacología examinó un compuesto del incienso llamado acetato de incensol. Los investigadores observaron que podía activar ciertos canales iónicos en el cerebro relacionados con la regulación de las emociones. Esto sugiere que el aroma del incienso podría tener efectos calmantes y favorecer la sensación de bienestar en algunas personas. Cuando en los antiguos templos se quemaba incienso, quienes respiraban ese aroma probablemente experimentaban una sensación de tranquilidad. No solo era un símbolo espiritual, también podría influir en el estado mental. Hoy en día, la resina de incienso o extractos de boswellia se utilizan en algunos suplementos dietéticos estudiados por su posible apoyo en procesos inflamatorios. Puede prepararse en infusión suave o consumirse en forma de suplemento estandarizado bajo supervisión profesional. Sin embargo, es importante recordar que los suplementos de boswellia deben utilizarse con orientación médica, especialmente en personas que toman medicamentos o que padecen enfermedades crónicas. 5. Higos, un fruto antiguo con propiedades sorprendentes. En el segundo libro de Reyes se narra una historia interesante sobre el rey Ezequías. El rey estaba gravemente enfermo por una lesión cutánea severa. El profeta Isaías recomendó aplicar una masa de higos sobre la zona afectada. Según el relato, después de aplicar este remedio, el rey comenzó a recuperarse. Durante siglos, esta historia fue considerada simplemente un relato histórico o espiritual, pero los científicos comenzaron a interesarse por el fruto del higo y su composición química. Los higos contienen diversas enzimas y compuestos bioactivos. Entre ellos se encuentran enzimas proteolíticas que pueden ayudar a descomponer proteínas. Este tipo de enzimas puede contribuir a la eliminación de tejido muerto cuando se utiliza en ciertas aplicaciones médicas tradicionales. Además, los higos contienen compuestos fenólicos y antioxidantes que han sido estudiados por su posible papel en la protección celular. Algunos estudios de laboratorio han examinado extractos de hojas de higuera y han observado actividad biológica frente al crecimiento de ciertas células tumorales en condiciones experimentales. Estos resultados son preliminares y forman parte de investigaciones en curso. Pero lo que sí sabemos con claridad es que los higos son un alimento muy nutritivo. Son ricos en fibra dietética que favorece el tránsito intestinal y alimenta la microbiota intestinal. También contienen calcio, potasio y diversos antioxidantes. Un pequeño momento de reflexión. A veces pensamos que los alimentos simples no pueden ofrecer beneficios extraordinarios. Sin embargo, muchos de los frutos más antiguos cultivados por el ser humano siguen siendo nutricionalmente valiosos hoy. En cuanto a su consumo, una porción común puede ser de 2 a 4 higos frescos al día o una pequeña cantidad de higos secos como parte del desayuno o de la merienda. Los higos pueden combinarse con yogur natural, avena o frutos secos. También pueden añadirse a ensaladas o platos mediterráneos. Sin embargo, debido a su contenido natural de azúcares, las personas con diabetes deben consumirlos con moderación y dentro de un plan alimentario supervisado por su médico o nutricionista. Y aquí aparece una pregunta interesante. Si alimentos como el aceite de oliva, la miel, el ajo y los higos han acompañado a la humanidad durante miles de años,
¿Cuántos otros secretos de bienestar cotidiano podrían estar todavía esperando en nuestras cocinas justo frente a nosotros? 6. Granada, el guardián silencioso del corazón. La granada no es solo una fruta. En los textos antiguos aparece como símbolo de abundancia, vida y belleza. En el libro de Éxodo, el borde de la túnica del sumo sacerdote estaba decorado con imágenes de granadas. En el Cantar de los Cantares se menciona repetidamente como un símbolo de fertilidad y prosperidad. Y en Deuteronomio 8:8 se describe como una de las especies bendecidas de la tierra prometida. Cuando las escrituras hablaban de una tierra rica y generosa, la granada siempre estaba presente. Eso ya nos dice algo importante. Las culturas antiguas observaban cuidadosamente los alimentos que fortalecen a las personas generación tras generación. Ahora avanzamos hasta la ciencia moderna. Durante los últimos 20 años, la granada ha sido una de las frutas más estudiadas en relación con la salud cardiovascular. Un ensayo clínico publicado en el American Journal of Cardiology observó que pacientes con enfermedad arterial coronaria que bebieron jugo de granada diariamente durante 3 meses mostraron una mejora significativa en el flujo sanguíneo hacia el corazón y una reducción en la progresión de la placa arterial. Aquí aparece el primer punto sorprendente. La granada contiene antioxidantes llamados punicaláginas, compuestos extremadamente potentes que ayudan a proteger las células del estrés oxidativo. En análisis comparativos, el jugo de granada ha mostrado una actividad antioxidante superior a la del vino tinto y el té verde. Pero eso no es todo. Las semillas de granada contienen ácido benzoico, un tipo de ácido graso natural que actualmente está siendo investigado por su posible papel en la regulación de procesos inflamatorios en el organismo. Diversos estudios también han observado que el consumo regular de granada puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar ciertos marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. Incluso se están investigando posibles beneficios sobre la memoria y el envejecimiento cognitivo. Ahora la pregunta práctica: ¿cómo consumirla para obtener sus beneficios? La forma más sencilla es comer la fruta entera, incluyendo las semillas que contienen gran parte de los compuestos bioactivos. Una porción razonable puede ser media granada al día o un vaso pequeño de jugo natural sin azúcar añadido. Muchas personas prefieren consumirla por la mañana o como merienda a media tarde. También se puede añadir a yogur natural, avena o ensaladas. Lo importante es elegir jugo natural y no bebidas industriales cargadas de azúcar. Las personas que toman medicamentos para la presión arterial o anticoagulantes deben consultar con su médico antes de consumir jugo concentrado de granada con frecuencia, ya que algunos compuestos pueden interactuar con ciertos tratamientos. 7. Almendras, pequeñas semillas con un poder extraordinario. En la tradición antigua, el almendro era considerado un símbolo de vida y renovación. En el libro de Números se narra que la vara de Aarón floreció y produjo flores de almendro como señal divina. No fue cualquier árbol, fue el almendro. Además, la menorá del tabernáculo estaba decorada con formas de flores de almendro. Para las culturas antiguas, este árbol representaba vigilancia y despertar, ya que es uno de los primeros en florecer al final del invierno. Pero más allá del simbolismo, las almendras son uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional. Un pequeño puñado de almendras aporta vitamina E, uno de los antioxidantes liposolubles más importantes para el cuerpo humano. Esta vitamina ayuda a proteger las membranas celulares del daño oxidativo y juega un papel clave en la salud de la piel, el sistema inmunológico y la protección ocular. Una porción de aproximadamente 28 gramos de almendras puede aportar más de 1/3 de la cantidad diaria recomendada de vitamina E. Aquí aparece otro dato interesante. Las almendras
También son ricas en grasas monoinsaturadas, el mismo tipo de grasa saludable presente en el aceite de oliva. Estas grasas se asocian con una mejor salud cardiovascular cuando forman parte de una dieta equilibrada. Además contienen magnesio, un mineral esencial que participa en la regulación de la presión arterial, la función muscular y la sensibilidad a la insulina. Por esta razón, muchos nutricionistas recomiendan incluir frutos secos como las almendras en la alimentación diaria, especialmente en personas con riesgo de síndrome metabólico. Estudios epidemiológicos que han seguido a grandes poblaciones durante años han observado que las personas que consumen frutos secos regularmente presentan menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora la parte práctica. La cantidad recomendada suele ser un pequeño puñado al día, aproximadamente 20 a 25 almendras. Lo ideal es consumirlas crudas o ligeramente tostadas, sin sal añadida. Muchas personas prefieren comerlas en el desayuno, mezcladas con avena o yogur o como merienda durante la tarde. Gracias a su combinación de fibra, grasas saludables y proteínas vegetales, ayudan a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. Sin embargo, hay algunas personas que deben evitarlas. Quienes tienen alergia a los frutos secos no deben consumir almendras bajo ninguna circunstancia. También es importante moderar la cantidad si se sigue una dieta baja en calorías, ya que aunque son muy nutritivas, también aportan energía. Y aquí queda una reflexión interesante. A lo largo de miles de años, alimentos simples como la granada y las almendras han acompañado a la humanidad. No fueron elegidos al azar por las culturas antiguas. Fueron observados, valorados y transmitidos de generación en generación. Al final de todo, aparece una reflexión sencilla pero profunda. A lo largo de este recorrido hemos hablado de 6 alimentos que han acompañado a la humanidad durante miles de años. El aceite de oliva, la miel cruda, el ajo, el incienso, los higos, la granada y las almendras. No surgieron de un laboratorio moderno ni de una moda pasajera. Han estado presentes en la historia, en las mesas familiares y también en antiguos textos que hablaban de vida, salud y bendición. Cada uno de estos alimentos tiene algo especial. El aceite de oliva protege el corazón y combate la inflamación. La miel cruda apoya la defensa natural del organismo. El ajo fortalece el sistema inmunológico. El incienso ha sido valorado por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias. Los higos nutren el cuerpo con fibra y minerales esenciales. La granada cuida el sistema cardiovascular con su extraordinaria riqueza en antioxidantes. Y las almendras aportan grasas saludables, vitamina E y energía estable para el cuerpo. Pero quizá el mensaje más importante no es solo nutricional. Durante miles de años, las personas han observado que muchos de los mejores regalos para la salud ya estaban presentes en la naturaleza. Frutos simples, plantas sencillas, alimentos cotidianos que crecían en la tierra mucho antes de que existiera la medicina moderna. Para muchas personas de fe, esto no es una casualidad, es un recordatorio de algo más grande. Un recordatorio de que el mundo fue creado con cuidado y con provisión para la vida humana. En los textos sagrados aparece una idea que atraviesa generaciones, que la tierra produce alimento bueno para el ser humano, que la creación misma contiene señales de cuidado y de amor. Tal vez por eso estos alimentos aparecen tantas veces en las historias antiguas, no solo como comida, sino como símbolos de vida, sanación y esperanza. Así que la próxima vez que veas aceite de oliva, un poco de miel, un diente de ajo, unos higos, una granada o un puñado de almendras, recuerda algo sencillo: no son solo alimentos, son pequeños recordatorios de que la naturaleza fue diseñada para sostenernos, nutrirnos y ayudarnos a vivir con más salud y más sabiduría. Y para muchos creyentes también son un recordatorio silencioso de algo aún más profundo, que el amor de Dios siempre ha estado presente incluso en las cosas más simples de la vida cotidiana, en los frutos de la tierra, en el alimento que compartimos y en cada oportunidad de cuidar nuestro cuerpo y nuestra vida con gratitud.